Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la materia de psicología educativa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque tiene que ver con absolutamente el almacenamiento que podemos encontrar en nuestra mente para poder generar aprendizajes. Y si tú estás pensando en memoria, ya le diste al tema del día de hoy. Permíteme compartirte la pantalla. Un segundito. Listo, listo, listo. Ok, vámonos de lleno con el tema del día de hoy, memoria y aprendizaje. Vamos a ver parámetros generales, primero algunas observaciones sobre la memoria, algunas opiniones personales de un servidor con respecto a esta, disculpita por el camión, y la manera en la que se trabaja. Y después, de manera específica, memoria sensorial a corto plazo, a largo plazo, olvido la memoria a largo plazo y la memoria en diferentes conceptos, contextos, perdón. Cuando hablamos de memoria, hablamos de uno de los procesos cognitivos, de las funciones cognitivas. Vamos a determinar qué es una función cognitiva. Cito, se denomina función cognitiva a aquel proceso mental que nos permite llevar a cabo cualquier tarea. Que repito, cualquier proceso mental que nos permite llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible las funciones cognitivas que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que permite desenvolverse en el mundo que lo rodea. Ojo con estos conceptos, quiero que queden bien claros, sobre todo recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información. ¿Ok? Para que los tengamos claros. Perdón, todo, absolutamente todo lo que entre de afuera hacia adentro, para la redundancia, como estímulo, lleva en sí o lleva consigo información, sí, información interna que nosotros hemos de procesar dentro de nuestro cerebro. Ahorita platicamos un poquito más de eso, porque para ello necesitaríamos una clase de psicofisiología que también puedes encontrar en este canal de YouTube, si la estás viendo en YouTube, y si no, ve a mi canal de YouTube y ahí las puedes encontrar. ¿Para qué sirve la memoria? Es un almacén, ¿ok? Es un lugar de almacenamiento de recuerdos, de experiencias, en específico de información. Gracias a este almacén recordamos con quién estuvimos ayer, dónde hemos estado de vacaciones, las conversaciones, absolutamente todo lo que tenga que ver de este momento hacia atrás en cualquier tiempo de tu vida. Eh, Gracias a la memoria podemos actuar de tal o cual forma, podemos ser como somos o ser quienes somos, aprender, cambiar, evolucionar según absolutamente todos los estímulos que entran hacia nuestra mente. Por ello, enfermedades como el Alzheimer, donde la memoria va perdiéndose de manera paulatina, acaba poco a poco con la esencia de cada persona. Quiero que observes, vamos a leer este artículo del proceso cognitivo de la memoria y su importancia en el aprendizaje para iniciarnos con el tema del día, ¿no? Es un artículo bastante bueno que puedes encontrar en internet, que no necesariamente te puedes quebrar la cabeza, te repito, solamente pues revisa las referencias, ¿no? De quién escribe, qué hace, cómo lo hace. Dame unos segunditos mientras carga. Vamos a cargar de una vez los elementos que vamos a utilizar el día de hoy para no estar pues deteniéndonos, ¿no? En esta parte del proceso. Ok, hablamos del proceso cognitivo de la memoria. Solo un segundo.
Que me parece que ya estamos listos. Te comparto pantalla. Puedes buscar este artículo así como está. Perdón. Vámonos con de lleno. Con relleno, perdón. A mí me gustaría que en esta parte del relleno pudieras leer así y los artículos complementarios. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la autora y de las fuentes. Aula de mayores, importancia de la memoria. Cognifit, memoria, de la educadora Gabriela Briceño Garay, ¿ok? En Chile. Ahora vámonos con este artículo muy rápido. Y sabes que me gustó que está muy conciso. Ok, vamos a hacer alusión al concepto de memoria. De acuerdo con la autora, es la capacidad, y de acuerdo con un servidor también, miren, todos tenemos memoria, ¿no? Es como las computadoras. Todas tienen memoria de diferentes tipos y de diferentes tamaños que obedecen a ciertas funciones, pero no todos tenemos la capacidad de almacenamiento o la capacidad para utilizarla de manera que a nosotros nos facilite el día a día. Esta capacidad, perdón, de acuerdo con la autora, posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar voluntariamente las experiencias. Pueden ser traducidas en ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, valores, actitudes, etc. Aunque el hipocampo, esta estructura dentro de nuestro cerebro que nos permite ejecutar a través de sensaciones y de percepciones de información, conductas motrices, es la parte o la estructura cerebral más relacionada con la memoria. No podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. O sea, no es como que una cajita donde se almacene todo. De las funciones cognitivas, pues dependen muchos procesos y el de evocación es uno de ellos. Recuerda que hablamos de información, almacenamiento y procesos de evocación o procesos de adquisición. Esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad, siempre y cuando pues, lleves una vida común y corriente. Si te cuidas, ahorita vamos a hablar más tarde de eso, pero si te cuidas puedes fortalecerlo, ¿no? Podemos dividir los tipos de memoria en función de diferentes criterios, en función del tiempo que permanece la información en el sistema, por ejemplo, la memoria sensorial a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial retendría la información durante un par de segundos, mientras que en el polo opuesto, la memoria a largo plazo puede almacenar la información durante un tiempo prácticamente ilimitado. Todos estos tipos de memoria trabajan de manera coordinada para que el sistema funcione correctamente. No es que estén separadas, es un proceso. En función del tipo de información, podemos decir que la memoria verbal se encarga de retener información de contenido verbal, por ejemplo, lo que leemos o lo que escuchamos, mientras que la memoria no verbal es la que maneja el resto de información, imágenes, sonidos y sensaciones. En función del órgano sensorial empleado, depende de qué área estemos estimulando. Podemos hablar de la vista, del oído, del olfato, de la lengua y el gusto y de la memoria áptica, del tacto. Existen fases y procesos de la memoria, anótale bien: codificación, almacenamiento y evocación de la información. Codificación, proceso inicial, anótale. Llega la información y se transforma en una representación mental. En este momento, la mente interpreta la información recibida a través del cerebro y de los sentidos, presta atención a esta información y el registro que se hará de ella será más rico y más resistente al olvido, dependiendo de cuánto se registre, cómo se registre y dónde se almacene. Hablando de ello, almacenamiento es el archivo y mantenimiento es sobre todo mantenimiento de la información para poder acceder a ella cuando se requiera, para ser utilizada cuando sea necesaria, para que tanto el conocimiento que adquirimos como nuestras vivencias personales sigan almacenadas en nuestra memoria. Es conveniente acceder a ella
en la mayoría de las ocasiones. Y aquí entra la ley del uso y del desuso. Entre más uso, más permanece. Entre menos uso, menos permanece. Evocación de la información se refiere al hecho de recuperar o acceder a la información que en su momento fue registrada y almacenada. Implica llevar de nuevo el recuerdo a la conciencia. Ahorita vamos a ver esto. Permíteme mostrarte un videín más. Dame un segundo. Una parte un poco más técnica. Segundito. Un segundín. Otra de las conocidas como funciones mentales superiores. Y esencialmente, por supuesto, es lo que almacenamos en nuestro cerebro que nos ha pasado en el pasado y va a construir poco a poco la cultura, es decir, la cultura de Segundito, ¿eh? es justamente la memoria de esa región o de esa comunidad. Recuperar información, una vez más, de nuestro pasado. Y de esa manera nosotros podemos volver a accesar a esa información cada vez que lo necesitamos. Este va a ser un proceso que es posible gracias a otro proceso biológico conocido como plasticidad neuronal, que es por supuesto la capacidad de nuestro cerebro de cambiar desde la sinapsis hasta el funcionamiento de las mismas conforme usemos o no usemos estas mismas conexiones neuronales. Y el proceso específicamente que nos lleva a la memoria, por supuesto, va a ser la potenciación a largo plazo, que hemos platicado un poquito en otros videos, pero aquí lo vamos a ver con una vez más. Y la memoria, además de la estructura específica que va a estar encargada de la memoria, va a estar conectado con muchas otras áreas cerebrales, igual que veíamos en el lenguaje. Entonces va a estar conectado con el sistema límbico, que es el de las emociones, el sistema de la atención, los sistemas sensoriales y el sistema de vigilia. Esto explica en gran parte por qué las memorias que están asociadas con mucha emoción, ya sea enojo, tristeza o incluso felicidad, es más para que se codifiquen y que se queden almacenadas en la memoria a largo plazo, evidentemente con la atención, porque si no prestamos atención en algo, no podemos memorizar esa cosa. Y de hecho, la gran mayoría de los casos en los cuales los pacientes nos dicen, es que ya no me acuerdo de las cosas, será que tengo demencia a cualquier tipo de edad. Lo principal que sucede es una alteración o del sistema límbico o de la atención, no estamos prestando atención o tenemos algún otro trastorno como depresión. De hecho, incluso en pacientes adultos mayores, es decir, de más de 65 años, hay un síndrome que se conoce como pseudodemencia, en el cual el paciente tiene muchos datos como si tuviera demencia de tipo Alzheimer, pero lo que tiene es realmente depresión. Y si tú manejas la depresión, se quitan todos esos datos de demencia. Finalmente, sistemas sensoriales, porque por supuesto en nuestros sentidos es de donde va a llegar toda la información que con el paso del tiempo vamos a memorizar. En este caso, ustedes ven este video a través del sentido de su vista, el sentido de la audición les permite escuchar lo que yo digo y parte de lo que están escuchando y que están viendo va a quedarse grabado en su memoria de largo o de corto plazo. Y por supuesto el sistema de vigilia, no podemos aprender nada si no estamos despiertos. Finalmente, aunque usualmente consideramos que la memoria sirve para recordar eventos pasados, realmente y cada vez se estudia más este tema de que la memoria probablemente guarda cosas pasadas para que nosotros podamos predecir justamente el futuro y nos permite hacer cosas tan sencillas como
en la prehistoria, cuando comíamos algún tipo de fruto o alguna otra cosa y nos hacía daño, nos podíamos acordar que nos había hecho daño y no volver a comer eso y estar más seguros y protegidos. O en la actualidad, mucho más avanzado, el hecho de que yo estudie algún tema me permite recordarlo para yo poder diseñar experimentos con base en ese tema y desarrollar nuevas tecnologías con lo que ya previamente se realizó. Entonces, por supuesto, la memoria es indispensable y una vez más vamos a ver que es debido a la forma en la que están funcionando nuestras sinapsis. Entonces, vamos a ver solamente el tema de la sinapsis. Nosotros tenemos nuestra primera neurona que va a mandar la información, por supuesto, a nuestra segunda neurona. Aquí se vería justo la sinapsis. Vamos a imaginar que en este caso la neurona que está disparando es la que está Dame un segundo. nuevas tecnologías con lo que ya previamente se realizó. Entonces, por supuesto, la memoria es indispensable y una vez más vamos a ver que es debido a la forma en la que están funcionando nuestras sinapsis. Entonces, vamos a ver solamente el tema de la sinapsis. Nosotros tenemos nuestra primera neurona que va a mandar la información, por supuesto, a nuestra segunda neurona. Aquí se vería justo la sinapsis. Vamos a imaginar que en este caso la neurona que está disparando es la que está enseñándome a andar en bicicleta. Es decir, esta es la que da los movimientos para andar yo en bicicleta. Si yo solamente secreto una sola vez, el neurotransmisor va a ser glutamato, voy a activar una vez a mi neurona postsináptica. Y entonces ese día dejo bicicleta y nunca me vuelvo a subir a la bicicleta. Realmente no aprendí. Esta sinapsis es igual de eficiente, trabaja exactamente igual que esa primera vez que yo la utilicé. Sin embargo, cuando yo me subo una y otra vez, la sinapsis de glutamato tiene la característica de que con el paso del tiempo y el uso, por la repetición, voy a tener, por supuesto, que se va haciendo más eficiente. Entonces, la segunda vez es más fácil andar en bicicleta, la tercera y la cuarta más todavía, y llega un punto en el cual ya lo hago prácticamente de manera automática, ya mi sinapsis es súper eficiente, y ya nunca se me olvida. Voy a tener que mis sinapsis ya están organizadas para andar en bicicleta el resto de mis días. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ya decíamos que el neurotransmisor glutamato va a ser súper importante en este proceso. Vamos a hacerle el acercamiento. Aquí tendríamos la misma neurona que veíamos en la diapositiva pasada y secretó glutamato. Este glutamato secretado va a acoplarse a receptores glutamatérgicos, por supuesto, y vamos a tener dos principales, el receptor AMPA y el receptor NMDA. En términos basales, y esto ya lo vimos cuando vimos el video completo de glutamato, que les voy a dejar en la parte de arriba, pero esencialmente el glutamato se acopla primero que nada al receptor AMPA, también al NMDA, pero el NMDA va a estar bloqueado. Específicamente el receptor AMPA, al ser activado, va a permitir que entre el sodio al espacio intracelular y por supuesto que esto lleve a despolarización de mi neurona y a que esta neurona funcione. Una vez más, la primera vez que yo me subí a la bicicleta va a llevar a que yo pedalee. Por supuesto, súper sobresimplificado este proceso. Ahora, vamos a tener que comer ese comercial. Un segundito. Se dio esta primera activación. El receptor NMDA, aunque también recibió glutamato, no pudo activarse. Y esto es porque tiene un tapón. Básicamente tiene un corcho como si fuera una botella y este corcho va a estar hecho de el ion magnesio. Entonces, por más que el receptor NMDA recibió glutamato y le gustaría activarse, en este momento no lo puede hacer. Entonces, no voy a tener el resto del proceso, que es ya tal cual la potenciación a largo plazo o la neuroplasticidad. Lo que sucede es cuando yo activo mi receptor AMPA y se llena de sodio, que pueden ver tiene una carga positiva, se llena de muchos sodios, es decir, muchas cargas positivas,
Y evidentemente también podemos ver que el magnesio tiene dos cargas positivas. Y sabemos de nuestras clases de química de la secundaria y la prepa que las cargas iguales se van a repeler. Entonces, esta neurona que se llena de cargas positivas va a expulsar este ion magnesio y la segunda vez que llega el glutamato, es decir, al día 2, obviamente esto pasa en milisegundos, pero en la siguiente activación de nuestra sinapsis, que para este ejemplo es el día 2 que yo ando en bicicleta, voy a tener que el glutamato se pega al receptor NMDA y ahora ya no tiene el corcho, ya está destapado y entonces permite la entrada de sodio y la entrada de calcio. El sodio solamente va a participar en la despolarización normalita de nuestras neuronas, es decir, va a ayudarme a pedalear, pero el calcio va a ser extremadamente importante porque al entrar en nuestras células, en nuestras neuronas postsinápticas, vamos a tener que llevar a la activación de una gran cantidad de proteínas como calmodulina, proteincinasa C, proteincinasa A, y estos segundos mensajeros cambian la manera en la que mi neurona se va a comportar. De manera que la siguiente vez, es decir, la tercera estimulación con glutamato que yo tengo, voy a tener que, por todos estos mediadores, sobreexpreso mi receptor AMPA. Entonces ahora el glutamato no solo se mete o no solo activa un receptor AMPA, sino que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por la activación del calcio. Y también voy a tener más receptores NMDA. Es decir, esta segunda neurona cambió su estructura y su anatomía para responder más fácilmente, por supuesto, a este glutamato. Y no solo eso, esta misma neurona postsináptica va a mandar una señal a la neurona presináptica, que creemos que es a través de óxido nítrico, y va a hacer que más vesículas liberen más glutamato. De manera que cuando yo repito este proceso una y otra vez, aquí veíamos tercera y cuarta activación, pero cuando yo ya llevo miles de activaciones de esta misma sinapsis, ya es una sinapsis que está súper facilitada. Es decir, va a lanzar, por inventar números, 100 veces más de glutamato, voy a tener 1000 veces más receptores en la neurona postsináptica y entonces automáticamente ya tiene una gran activación. Esto es muy bueno, como mencionábamos, porque ya aprendí a andar en bicicleta, ya lo hago todo el tiempo, porque aprendo a tocar así un instrumento musical. Entonces ya al principio el piano me costaba mucho trabajo, pero después de 1000 veces o 10,000 veces de intentarlo, ya lo toco de manera casi automática. Esto pasa cuando empezamos a estudiar otro idioma, o empezamos a estudiar neurociencias, o empezamos a estudiar cualquier cosa que queramos. Es este mismo proceso que nos está llevando a que se faciliten esas sinapsis y por eso la repetición es esencial para la memoria y el aprendizaje. Esto también puede ser malo porque lo vimos en videos de dolor. En el dolor vamos a tener exactamente el mismo mecanismo. Entonces, una sinapsis dolorosa que la dejamos que corra y que corra y que corra, se va haciendo más y más eficiente y tenemos pacientes que ya tienen dolor crónico muy difícil de tratar porque sus neuronas aprendieron a tener dolor todo el tiempo. Por eso el dolor tenemos que manejarlo desde que aparece y no dejar que se cronifique. Y finalmente, recordando una vez más, no solamente vamos a cambiar las proteínas que están dentro de mi neurona, sino que incluso cambia la estructura genética de mis proteínas. De nuevo, siendo no solamente un cambio en la función, sino incluso un cambio anatómico, presentando más espinas dendríticas, más conexiones entre una neurona y otra, más receptores, etcétera, etcétera. Este es el proceso de potenciación a largo plazo. Tenemos el proceso opuesto de depresión a largo plazo, que no lo vamos a ver en este video, pero esencialmente es cuando perdemos por siempre una conexión sináptica y por supuesto esto es para olvidar y para perder información de manera intencionada. Y bueno, esto es lo que comentábamos del óxido nítrico que va a activar justamente a mi neurona presináptica. No estamos 100% seguros que sea óxido nítrico, pero se manda una señal química que es la que hace que se facilite la presinapsis y lo más probable es que sea óxido nítrico. Ahora con esto entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra memoria? A través de los sentidos. Por ejemplo, estamos viendo una película increíble en un cine, evidentemente ahí la información está entrando por nuestros ojos. De nuevo, si están viendo este video, entra por sus ojos y por sus oídos. Y todo eso es lo que van a tratar de transformar en memoria, algún tipo de memoria, idealmente memoria a largo plazo. Entonces, la percepción, por supuesto, llega a través de los órganos de los sentidos al tálamo, y esta percepción nos va a dar la memoria sensorial. Esta memoria sensorial muchas veces se considera que ni siquiera es una memoria consciente. Es decir, no estamos conscientes de lo que está pasando, por ejemplo, en la pantalla, de las personas que están atrás o de algún sonido que está en el ambiente.
Pero si nosotros nos damos cuenta y nos obligamos a hacerlo consciente, puede llegar a aparecer. Esta memoria sensorial dura de milisegundos a un segundo, es decir, es muy, muy cortita. En la mayoría de las ocasiones, esta desaparece. En algunas a lo que le estamos prestando atención, por supuesto, esta se va a transformar o va a seguir el camino de la memoria hasta consolidarse en el cerebro. Y por supuesto, esta va a ser en las estructuras de los sentidos, en el lóbulo temporal para la audición, en el lóbulo occipital para la visión, en el lóbulo parietal para el tacto, por poner ejemplos. Todos estos, por supuesto, entonces van a participar en esta memoria sensorial. De ahí, como mencionaba, a lo que le estamos prestando atención va a transformar de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo. La diferencia es, la de corto plazo incluye todo lo que yo estoy recordando por un intervalo relativamente corto. La memoria de trabajo es memoria de corto plazo, pero que yo estoy usando para algo en lo que estoy realizando en este instante. Y esta dura entre 10 segundos y un minuto. Usualmente el principal sitio en el que se encuentra la memoria a corto plazo es nuestra corteza prefrontal, no la parte frontal que se encuentra en movimiento, sino la que está un poquito antes, que ya vimos en el video de fisiología y neuroanatomía de la corteza cerebral, que les dejo aquí en la parte de arriba para que consulten. Pero el punto es, en nuestra corteza prefrontal vamos a tener en gran parte la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Un ejemplo de memoria de trabajo es si yo les pidiera hacer algo de cálculo mental o simplemente que contaran de 100 a 0, es decir, de arriba para abajo, quitándole de 7 en 7. Eso justamente tienen que ustedes acordarse, ok, voy en 100 menos 7, 93, entonces me tengo que acordar 93 menos 7, entonces ya estoy llegando justamente a 86. 86 menos 7, entonces otra vez tengo que acordarme con el 86 y hacer la resta. O, por ejemplo, que yo tenga que acordarme cuando voy manejando que puse el carro en parking o en reversa para después volver a ponerlo en drive y seguir avanzando. Ese tipo de memoria de trabajo o memoria a corto plazo, de 10 segundos a un minuto en corteza prefrontal. Y finalmente la corteza prefrontal, lo que nosotros consideramos que debe quedarse en nuestra memoria por mucho más tiempo, días o incluso toda la vida, va a ser mandado por una cosa que es el circuito de Papez, que ahorita vamos a consultar con más detalle, y esto se convierte, digamos, en memoria a largo plazo. ¿En tu día a día has visto alguno de estos productos? Vamos a aprovechar el comercialote nada más para entender eso que platicábamos en un inicio, ¿no? Que los procesos de la memoria no están ligados a una parte en específico. De hecho, no es como que estén en una cajita, no están almacenados, no son datos específicos, pero sí tienen entrada o cabida en ciertas zonas del cerebro. Te voy a hacer una pregunta a estas alturas y yo creo que tal vez tú ya te la hiciste, pero quiero que entiendas el contexto de la siguiente pregunta. Con base en los neurotransmisores y en las capacidades eh, sinápticas que cada ser humano tiene, ¿tú crees que es importante la alimentación y el descanso en el proceso de enseñanza-aprendizaje? No me digas nada, vamos a terminar de ver el video y seguimos. Este circuito, y de ahí es almacenado en nuestra corteza cerebral, una vez más, en donde se encuentra cada uno de los sentidos. Por ejemplo, si yo, por supuesto, me estoy acordando de algo que me pasó de niño, que es muy importante para mí, una cosa traumática o una cosa muy agradable y placentera que tuve en mi vida, va a almacenarse esa parte visual en la parte de la corteza visual, la parte de audición, lo que yo escuchaba en ese momento, lo que me decían, etcétera, en la parte de la audición, que es el lóbulo temporal. Si es a lo mejor mi primer beso, se va a almacenar en la parte somatosensorial, que es la corteza parietal, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, la corteza prefrontal va a poder acceder a esas memorias cada vez que yo lo necesite. Una vez más, tratando de acordarme de mi primer día en la escuela, en la universidad, en mi primer día con mi pareja, etcétera, etcétera, voy a poder recordar o recuperar esa memoria consolidada cada vez que yo lo necesite. ¿Y cuál es este circuito de Papez que ya quedamos? Es el que se encarga de transformar la memoria de sensorial en memoria de corto plazo y finalmente en memoria de largo plazo.
Ya quedamos que va a entrar por los sentidos, de los sentidos va a entrar al tálamo y específicamente al núcleo talámico anterior, que sería por supuesto este que nosotros vemos aquí en morado. Del núcleo talámico anterior va a pasarlo al giro cingulado, que ya platicamos en ese otro video de corteza cerebral, que el giro cingulado es parte de la corteza cingulada, es esta parte que tenemos aquí, y es como el sistema límbico dentro de la corteza. Entonces va a dotar justamente de emociones a ese recuerdo, y por eso una vez más es más fácil que nos acordemos de cosas que son muy emocionales para nosotros. El giro cingulado lo va a mandar a una cosa que se llama región parahipocampal, que justamente está pegadito al hipocampo. Manda información al hipocampo a través de una cosa que se llama vía perforante. Hay otra vía de la memoria, pero no nos vamos a meter en esa en este video particular. Lo vamos a dejar en la vía perforante al hipocampo. Del hipocampo pasa a los núcleos mamilares a través de otra estructura que se llama tracto mamilotalámico, y del tracto mamilotalámico y núcleos mamilares va a pasar una vez más al núcleo talámico anterior. Y de aquí se repite, porque de nuevo es un circuito, entonces las cosas que queremos hacer que duren mucho tiempo en la memoria, vamos a necesitar que dé varias vueltas en este circuito de papés. Mientras más vueltas, más se consolida hasta un punto específico. Por ahí dicen que tiene que dar entre 7 y 9 vueltas. Este es un número un poquito arbitrario, pero el punto es, ya que tenemos varias vueltas, se manda ahora sí a la corteza, donde queremos guardarlo. De nuevo, recuerdos, por así decirlo, visuales en la corteza occipital, auditivos en la corteza temporal, somatosensoriales en la corteza parietal, y motores en la corteza motora y también en el cerebelo. Y ya tenemos guardada esta información para recuperarla cada vez que necesitemos. Ya no se guarda en hipocampo, que esto es de pronto un mito o algo incorrecto que dicen por ahí. El hipocampo no guarda la memoria a largo plazo. El hipocampo, digamos, es como el encargado de empezar este proceso o de continuar en este proceso que va a guardar nuestra información a largo plazo. Y con esto nosotros vamos a tener de la memoria a largo plazo esencialmente dos grandes divisiones. La memoria explícita o declarativa, y esta es memoria que tú puedes explicarle a otra persona que tienes y contarle, y la memoria implícita o no declarativa, que es un poquito como una memoria inconsciente, cosas que no tienes conscientes todo el tiempo, pero que tienes guardadas ahí adentro de tu cerebro. La explicativa o declarativa la podemos dividir en episódica, que esto es muy sencillo, son los episodios de tu vida, eventos personales que te han pasado. Cuando tú cuentas la historia de tu vida en tus memorias, esa es la memoria episódica que tú estás escribiendo en un texto. Y por otro lado, la información semántica, que esta es un poquito como información general, no de ti, sino, por ejemplo, datos curiosos que tú conoces o información técnica. Cuando tú escribes un manual para enseñarle a otros a hacer algo, esa sería una memoria de largo plazo, explícita o declarativa, específicamente semántica. Por otro lado, tenemos la memoria implícita, también conocida como no declarativa. Esta, por ejemplo, es la procedimental, son procedimientos que tú haces, motores y cognitivos, y aquí entra, por ejemplo, lo que hablábamos de andar en bicicleta. Yo ya lo hago de manera natural, mi cuerpo y mi cerebro ya saben hacerlo, y de pronto incluso puede costarme trabajo explicárselo a alguien más, porque yo lo hago automático, y no lo tengo consciente en la corteza prefrontal ya. Otro ejemplo sería manejar. Yo ya lo hago de manera automática, y entonces si alguien me pregunta o me pide que explique paso por paso cómo lo hago, me puede llegar a costar trabajo. Esa es la memoria procedimental. Asociativa es básicamente condicionamiento. Esto es mucho más evidente, igual que la de habituación o no asociativa, más evidente en modelos animales, pero esencialmente es estos tipos de condicionamiento en el cual yo ya sé que cuando sucede A, voy a tener este otro desenlace, y incluso espero el desenlace sin que yo lo vea. Por ejemplo, yo ya sé que cada vez que huelo un perfume específico es porque se está acercando mi pareja que yo quiero muchísimo. El problema es que termino con esa pareja y 3 años después vuelvo a oler ese mismo perfume, y entonces esta memoria inconsciente, incluso si yo no me quiero acordar, yo sé que es el olor de esa expareja y que me quedó un bueno o mal recuerdo de esa expareja, y de nuevo, sin controlarlo, aparece esa memoria de esa persona y creo que está cerca, y me asusto o me pongo contento o lo que sea. Ese sería, por ejemplo, una memoria asociativa. Y no asociativa es un poquito más difícil de describir porque es más inconsciente todavía, pero yo llego a un salón nuevo o a un lugar nuevo que estoy trabajando, que estoy estudiando. Las primeras veces me causa un poco temor o emoción por estar en ese nuevo sitio,
pero a la segunda, tercera o cuarta vez, incluso si yo no tengo consciente y memorizado ese espacio físico, ya no me causa esa sorpresa o esa emoción de estar en un sitio nuevo, porque yo ya me habitué a ese sitio específico. Esto se ve mucho más en modelos animales, pero en seres humanos también tenemos esta habituación a una misma persona, un mismo espacio que aunque no sea consciente, ya está guardado en mi cerebro. Y por supuesto podemos meternos un poquito más y hay otros tipos de memoria más especializados todavía, pero esta es como una visión bastante general de cómo opera la memoria y cómo va a funcionar en nuestra vida diaria. Por supuesto les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de este tema tan importante e interesante de la memoria. Hasta aquí le vamos a dejar, pero antes, por supuesto, de irnos, quiero dedicarles este video. Ok, vamos a darnos cuenta del proceso fisiológico que conlleva la memoria y vamos a regresar al artículo con el que estábamos trabajando al inicio de la clase, solamente para darle fin a los últimos dos argumentos, ¿no? El primero de ellos, ¿por qué falla la memoria? Es algo interesante, ¿no? Que en México, a nivel cultural, cuando un ser humano falla, tiende a echarle la culpa a otra persona. La cultura, la idiosincrasia del ser humano en nuestro país nos lleva a no aceptar el error, pero normalmente ese error viene de lo siguiente: falta de atención. La atención es la llave de la memoria. Si no prestamos atención a las cosas, no vamos a poder almacenarlas. Y pasa en conversaciones, independientemente de parejas, en conversaciones de todo tipo, pasa en desconcentraciones, pasa en un mood que a mí me gusta llamar que es automático, en donde se supone que estás pero no estás y que estás realizando las cosas y tu cabeza está por otro lado. En este tipo de atención, no solo a los detalles, sino atención a la estructura y a los términos generales en que se está dictando el suceso, por ahí puede ocasionar pues que la memoria falle, ¿no? Porque como no tengo ese dato correctamente almacenado o registrado, pues tengo ahí situaciones que permean mi desarrollo. El desuso, lo que platicábamos hace un rato, el desuso y el paso del tiempo, los recuerdos se debilitan o decaen cuando no se usan, la interferencia de unos aprendizajes sobre otros, cuando algunas informaciones son muy similares entre sí, es fácil que se produzcan interferencias o confusiones. Pueden ser de dos tipos: proactiva, cuando recuerdos o aprendizajes antiguos dificultan evocar aprendizajes recientes, y retroactiva, cuando la nueva información no permite recordar lo anteriormente aprendido. El estado emocional, como ya veíamos, por el hipocampo, por el tálamo, eh, que es por donde existen algunos pasos de información de tipo sensorial. Toda experiencia que provoque mucha alegría o daño se arraiga en la memoria por el impacto que genera. Y dependiendo, la realidad es que no puedes separar el estado de ánimo con el desarrollo de la vida misma. Entonces, dependiendo del estado de ánimo en que se haya almacenado, vas a encontrar perdurabilidad, almacenamiento, experiencias. Es decir, que el proceso hormonal supedita, incluso si estaba enojado, cómo se guarda ese tipo de información. También existe el olvido motivado, que es un proceso muchas veces inconsciente, se activa para evitar o para olvidar o evitar el impacto de hechos negativos o traumáticos. Normalmente cuando dicen esa parte la suprimí, esa parte la bloqueé. Fallos en el proceso de la memoria, en la codificación, almacenamiento, evocación de la información, puede ser por un golpe, puede ser por alguna enfermedad, puede ser adquirido, como ya platicamos lo del golpe, o puede ser algo innato. ¿Okay? Dificultades en el aprendizaje por fallas en la memoria. Absolutamente toda la información tiene que ver o está relacionada con la memoria. Por ejemplo, en el caso del déficit de atención, el fallo se produce en la codificación de la información. Es importante mencionar que a veces falta la motivación o el interés o el desinterés. Esto influye en la manera en la que adquirimos los aprendizajes. Las estrategias de enseñanza también, bueno, repito, ¿no? Algunos de ustedes ya lo conocen, pero por si no está de más recordarlo.
Existe una tira cómica en donde sale Mafalda, la de la serie cómica Mafalda, y dice, maestra, ¿cómo sabe que yo tengo problemas de aprendizaje? Tal vez usted tiene problemas de enseñanza, ¿no? Haciendo alusión a esto, ¿no? Que quizás las estrategias de enseñanza no son las más efectivas, no son las adecuadas al contexto académico escolar, ¿no? Esto permite que se desvíe la atención, que falle el proceso en la memoria. Falta de estudio o de repaso, si hacemos un conglomerado de ambas, pues la evocación de información, ya ni siquiera de aprendizajes de información, se va a ver obstaculizada. ¿Cómo podemos mejorar la memoria? A través de ejercicios de atención, a través de estímulos y de reforzadores que nos permitan almacenar, codificar y evocar información. Puede ser desarrollada por especialistas, en este caso psicólogos, pedagogos, licenciados en psicopedagogía, eh, o cualquier actividad que tenga que ver con estas dos vertientes de la educación. Estrategias de memoria, mnemotecnias, que va a ser algo de lo que vamos a hablar ahorita en clase, ¿no? Las mnemotecnias que no es otra cosa más que grandes datos de información, poderlos hacer micro y que nos quede absolutamente claro, ¿no? Todo lo anterior para el caso de estudio, de uso y de desuso, para evocar información de manera más concreta. Nos vamos a ir con esta parte que a mí me gusta, que son las mnemotecnias, para que todas las demás diapositivas que tengo preparadas las podamos estudiar bajo esta técnica. Ha sido un gusto y un placer acompañarte hasta acá el día de hoy. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.